Ian Rotter nació en Brooklyn, Nueva York, el 22 de octubre de 1916, en el seno de una familia de inmigrantes judíos. Se interesó por la psicología a través del psicoanálisis, luego de leer a Freud y a Adler en la secundaria. De hecho, asistió a algunos seminarios dictados por Adler en Estados Unidos, mientras estudiaba en la Universidad de Brooklyn. Durante la Segunda Guerra Mundial, fue psicólogo y asesor de personal del ejército en la Fuerza Aérea de su país. A su retorno, trabajó con George Kelly en la Universidad de Ohio. Fue el primero en utilizar el término de teoría del aprendizaje social, siendo en 1954 cuando Rotter publica su obra titulada Aprendizaje Social y Psicología Clínica, en la que presenta su teoría de forma explícita y detallada. Después de eso, trabajó en la Universidad de Connecticut, donde dio a conocer su teoría conocida como locus de control, en un artículo publicado en Monografías Psicológicas en 1966, que no solo nos permitió comprender mejor la estructura de la personalidad, sino que abrió una nueva senda para la investigación. Su teoría tuvo gran impacto en la psicología social, clínica, educativa y la psicología de la personalidad. También desarrolló la terapia de aprendizaje social, con elementos cognitivos y verbales, orientados a la adaptación del individuo en relación con sus posibilidades de alcanzar sus metas, la felicidad y el éxito, afinando sus relaciones interpersonales y su integración social. Historia y antecedentes del test de Rotter. Se trata de un instrumento flexible ya que puede ser adaptado a distintas áreas de la psicología y al estudio de diferentes problemáticas. Este test se trata de frases incompletas donde se estudia directamente las características de la personalidad. A lo largo del tiempo, varios autores le dieron importancia a este test. Ebbinghaus, 1897, usó este test para medir la inteligencia y la capacidad para combinar e integrar. Pine, 1928, elaboró un test empleado en la orientación profesional. Candler, 1930, publicó el primer informe respecto a la complementación de frases, que lo llamó Prueba para profundizar en las emociones, constado de 20 ítems. Cameron publicó varios estudios de test de frases incompletas con el objetivo de averiguar los procesos de lenguaje y de pensamiento para compararlos en pacientes anormales con los procesos de sujetos normales y obtener las diferencias. Lorch y Thorndike, 1941, publicaron un estudio en el cual los miembros de un grupo contestaron 20 ítems de frases incompletas, que eran de carácter personal, y lo interpretaron con la lista de rasgos de personalidad. Sanford, 1943, elaboró un test de complementación de frases más estructurado. Shore y Halsberg, en 1945, aplicaron el test de frases incompletas en uno de los hospitales militares, queriendo determinar las ideas propias de los sujetos, y adoptaron las siguientes variables: áreas de rechazo, resistencia y procedimientos de evasión. Teorías que respaldan el instrumento. Las técnicas proyectivas consisten en un material sin estructurar, al que el individuo puede responder sin apenas temer. En ellas se podrá identificar la expresión simbólica de sus motivos de temor, ansiedad, deseos, fantasías y demás características del mundo íntimo, mismas que el individuo reflejará solo por símbolos. Estas pruebas parten del supuesto de que todas las respuestas vengan determinadas de la personalidad. Al aplicarla a cualquier individuo puede creer que 1. Que los determinantes psicológicos de todos y cada una de las respuestas son básicos y generales. 2. Que las técnicas proyectivas profundicen igualmente hasta la esencia misma de la personalidad de todos los individuos. Proyección de Freud. La proyección constituye un mecanismo de defensa. Así, una persona está proyectando cuando atribuye a otros un rasgo o deseo propio, que a su yo le resulta difícil de admitir. El acto de proyectar es un mecanismo inconsciente, una percepción falseada o errónea. Otra teoría que respalda este instrumento es de la posición conductista tradicional sobre el papel del reforzamiento en el aprendizaje con las conceptualizaciones cognoscitivas de Kurt Lewin.
Para la calificación del test de Rotter de frases incompletas, se deben dividir las respuestas en 4 grupos principales, en los cuales podemos destacar los siguientes. Respuestas omitidas. Son las respuestas no dadas al estímulo o bien algunas respuestas incompletas que no tienen sentido gramatical. Respuestas conflictuales. Simbolizadas con la letra C, se dividen en 3 categorías e indican una mentalidad inadaptada, generalmente reacciones de hostilidad, pesimismo, expresiones y experiencias desagradables e inadaptación en el pasado. Respuestas positivas. Se simbolizan con la letra P, dividida igualmente en 3 niveles, e indican una mentalidad sana y llena de esperanza. Son observaciones de carácter optimista y de aceptación general. Respuestas neutras, simbolizadas con la letra N, no caen claramente en ninguna de las categorías anteriores. Respuestas con frases estereotipadas, el título de una canción popular, o respuestas que carecen de referencia personales o sin emociones incluidas. Propósito del instrumento. El propósito principal para el que fue creado este test de tipo proyectivo es el de obtener una técnica que fuera objetiva para los propósitos de selección e investigación. Este instrumento se convirtió en un método efectivo para determinar diagnósticos de personalidad, por lo que es altamente utilizado y aplicado en el campo de la psicología clínica. En sus aplicaciones clínicas, el test de Rotter proporciona datos que se refieren más bien al contenido de la personalidad del sujeto que se estructura. Trata de sentimientos, actitudes y reacciones específicas frente a las personas y objetos más que a la estructura subyacente de la personalidad. Tipo de instrumento. Se trata de un test, según su autor, proyectivo semiestructurado, para estudiar la personalidad, además de un instrumento no psicométrico, ya que no utiliza parámetros estadísticos de la curva normal. Descripción del test. El test de Rotter consta de un mínimo de 40 a 45 frases incompletas o inconclusas que inducen de forma indirecta respuestas de contenido motivacional y afectivo, significativo en la subjetividad, que encuentra en ellas una vía de expresión. El test está arreglado en un protocolo que comienza con los datos de identificación del sujeto, seguido de unas breves instrucciones sobre su realización y por último, al listado de ítems a responder. Las normas del test de Rotter están guiadas en los resultados o los promedios que se obtienen de la aplicación del test. Tenemos 2 normas principales. La primera es en los puntajes que van de 120 a 150, que son considerados como normal o sin mayores novedades, mientras que los puntajes mayores de 150 son considerados como conflicto o desajuste. Se debe tener en cuenta la condición del paciente, por lo que la evaluación cualitativa de ninguna forma es concluyente del estado real de la persona. La interpretación del test de Rotter. Es posible hacerla tomando en cuenta las actitudes que se desprenden de las respuestas frente a la familia o los diferentes aspectos que evalúa el test y también los rasgos de carácter que se desprenden de su análisis. Los principios generales para la interpretación son los siguientes. Primero, cada respuesta se puntúa de manera independiente, es decir, sin tomar en cuenta las demás. Puede darse que existan respuestas raras, por ello se necesita un carácter más crítico. Es necesario que los psicólogos elaboren sus propias normas a la luz de la experiencia. Durante la aplicación del test, las tensiones y la ansiedad pueden surgir a lo largo de la prueba. Es importante poner atención en qué ítems provoca ansiedad y cómo reacciona a la tensión. Esto se aplica cuando se realiza de manera individual. Pueden existir tachaduras y omisiones. Por ello es importante realizar un interrogatorio al terminar la aplicación del test, que nos puede revelar datos importantes o puede darse que el individuo quiso corregir un error ortográfico.
Es importante estar atento a la seguridad y reacciones determinadas y permanentes que tiene el individuo, o el empleo de palabras fuertes o llenas de colorido. Los ítems. Al elaborar el test, se intentó incluir frases que arrojasen luz sobre los siguientes campos de personalidad: familia, pasado y o perspectiva temporal, impulsos, estados íntimos, objetivos, caquexias, energía, reacción a la frustración y al fracaso, reacción ante los demás y relación con los demás.